Me contrataron para deshacerme de una criatura que rondaba por las cercanías del pueblo de Unilor, al oeste de la capital. Era un sitio rodeado de bosques frondosos, por lo que no era raro que enviaran a cazadores del gremio a acabar con las bestias que amenazaban a los pobladores. Yo siempre trabajaba solo, pero para aquel trabajo y por la jugosa recompensa, decidí contratar a un par de personas más. Después de todo, la criatura había sido calificada como altamente mortal. Al llegar al pueblo, nos encontramos con la noticia de que había ocurrido un ataque. Un anciano que vivía en la linde del bosque había muerto, su casa fue encontrada destruida y de él solo quedó un gran charco de sangre. Cuando llegamos al lugar, la cabaña parecía haber sido derribada por una roca gigante, no había ni una sola estructura de pie, todo era tablones y astillas. Decidimos acampar en un lugar cercano. Después de comer, exploramos la zona, pero sin resultados. Hasta que nos acercamos un poco más a la choza destrozada. A la luz de las antorchas, logramos distinguir mejor los charcos de agua a los que de día no les dimos importancia. No eran simples charcos, parecían uniformes, como si de huellas se trataran. Pero, ¿qué criatura dejaba unas pisadas tan grandes? Seguimos el rastro por un camino sin árboles hasta las orillas de un riachuelo, donde se perdieron las huellas. Pero al otro lado, logramos apreciar un bosquecillo tupido. Había árboles caídos y astillas por doquier, recordaba a la escena de la casa del anciano. Cruzamos el angosto río y seguimos por un largo rato hasta que llegamos a un inmenso montón de troncos musgosos. Las huellas terminaban en aquel sitio, por lo que estaba desconcertado. Una criatura como aquella no pudo simplemente desaparecer. Uno de mis acompañantes se sentó en uno de los troncos y comenzó a juguetear con su lanza, clavándola en una gran raíz. Por alguna razón, imaginé que aquella pila de troncos se había estremecido ligeramente. Me acerqué para ver mejor y entonces un enorme ojo de color verde intenso apareció entre los troncos musgosos. La pila de maderos crujió, grité a mi compañero de la lanza, pero fue demasiado tarde. La criatura atrapó al hombre entre una raíz y uno de aquellos troncos. Mientras se ponía en pie, se diferenciaban más las partes de su cuerpo. Los troncos eran sus patas que terminaban en unas raíces puntiagudas. Sobre su lomo había un par más de troncos musgosos en los que crecían hongos gigantes, helechos y un par de flores silvestres. Su cabeza era ancha y plana con cortinas de lianas que lo hacían ver como si tuviese una frondosa barba. 2 pares de colmillos sobresalían de su boca y 2 ramas formaban sus enormes cuernos. Sus ojos relucían con un brillo verdoso muy intenso y su cara denotaba furia. Una de sus patas delanteras sostenía a mi compañero lancero. Tomé mi arco y lo apunté hacia la bestia, pero antes de soltar mi primera flecha, aquella cosa lo aplastó sin piedad. Mi flecha dio en uno de sus costados, pero esto solamente molestó más a la criatura, despedazando el cuerpo del hombre. La criatura miró alrededor en búsqueda de su próxima víctima y entonces decidí quedarme totalmente quieto. Mi otra acompañante era Linnea, un espadachín muy capaz, pero demasiado impulsiva. Al percatarme de que ella se abalanzaba sobre la bestia, me dispuse a lanzar flechas sin parar apuntándole a los ojos del monstruo. Linnea pudo acertarle un golpe en la cabeza debido a que el enorme ser se protegía de las flechas bloqueando su visión con una de sus patas. La bestia rugió con estrépito y con uno de sus cuernos atravesó el muslo de mi compañera y la lanzó hacia un lado. Lo que en realidad creo que fue buena suerte, puesto que si no se hubiese rasgado el músculo, Linnea hubiera terminado como una marioneta destrozada por la agitación. Aquella cosa estaba herida, pero no lo suficiente para dejar de luchar. Arremetió contra mí y en el último instante lancé una flecha que le dio en el ojo, desviándolo de su trayectoria y que fuese a chocar con una enorme roca. Sin detenerme a mirar, me lancé hasta mi compañera. Aún se encontraba con vida, pero sangraba mucho y estaba inconsciente. La arrastré hasta unos arbustos, rompí mi camisa e hice un torniquete para controlar la hemorragia. Me detuve un instante para retomar fuerzas y miré alrededor para ubicar a la bestia. Aquella cosa seguía de pie, pero era evidente que el estrepitoso golpe le había dejado secuelas. Caminaba un tanto tambaleante y uno de sus cuernos ramificados se le había roto. Mientras se hallaba de espaldas a nosotros, cargué a Linnea en mi espalda y corrí como nunca lo había hecho. No dejé de correr hasta que mis pies no pudieron más. Las fuerzas se me habían agotado y caí de cara con mi compañera en la espalda. Alcé un poco la vista y a lo lejos logré distinguir un par de columnas de humo. Seguramente se trataba de Unilor. Me tranquilizó saber aquello. Pero un momento después, detrás de nosotros y a no mucha distancia, escuché un rugido que me heló la sangre. Sin poder hacer nada más, me desvanecí. Al despertar, me encontraba en una carreta rumbo a la capital.
Linnea estaba junto a mí. El cochero me informó sobre lo ocurrido después de desmayarme. Un leñador nos había encontrado y se encargó de que llegásemos al pueblo. Luego de aquel incidente y por alguna razón, un grupo de soldados del rey aparecieron en el lugar e informaron a los habitantes que ellos se harían cargo y que nosotros regresáramos a la capital. Después de escuchar el relato del cochero, me surgieron demasiadas preguntas. ¿Por qué el rey enviaría a sus hombres por algo tan banal como la caza de criaturas peligrosas? ¿Cómo se enteraron en primer lugar? ¿Acaso habían visto los carteles en el gremio de cazadores? Formulé estas y varias preguntas más al cochero, pero este no sabía nada. Dijo que solo sabía lo que me había contado y que lo habían contratado para nuestro retorno a la ciudad capital. Me recosté en la carreta y miré al despejado cielo azul por un largo rato. Tenía un amargo sabor de boca después de aquel fracaso. Había perdido a un gran hombre que, por cierto, creo que no dije su nombre, y es porque en realidad nunca me lo dijo cuando lo conocí. Todo el mundo lo llamaba Lancero. Aún así, en nuestro poco tiempo juntos, demostró ser una gran persona. Retomé mi trabajo como cazador de criaturas peligrosas varios ciclos después de lo sucedido en las cercanías de Unilor. Esto después de pensarlo por mucho tiempo. Quien me terminó de convencer fue Linnea, que, después de recuperarse, fue a mi casa para animarme a seguir siendo equipo.